Jiré y a través de nuestra página de Evangelización Mundial Guatemala. Y queremos abrir la Biblia esta mañana en el libro de Génesis, capítulo número 2, versículo 1 al 3. He titulado el tema de esta mañana el Evangelio en Génesis 2. El domingo pasado estuve compartiendo acerca de cómo podemos encontrar el Evangelio en el capítulo 1 de Génesis. Hoy caminaremos por el capítulo número 2. Y en realidad el capítulo número 2 de Génesis es el capítulo de las bendiciones. El ser humano fue creado con toda la bendición de Dios. Así que es un capítulo que cuando usted lo lee se encuentra con todas las bendiciones que Dios le dio originalmente al ser humano. Y vamos a leer los versículos 1 al 3, Génesis capítulo 2, y dice de esta manera: Así fueron terminados los cielos y la tierra y todos sus ocupantes. El séptimo día Dios había terminado la obra que hizo y reposó en el séptimo día de toda la obra que había hecho. Por eso Dios bendijo y santificó el séptimo día, porque en él reposó de toda su obra de creación que Dios había hecho. Estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados. Vamos a orar. Padre, te damos gracias esta mañana. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque hoy nos permites estar delante de ti y darte, Señor, el culto y poder recibir, Señor, las respuestas que están en tu trono, Señor del cielo, para nuestras vidas, Señor, a través de esta palabra del púlpito. Te bendecimos, Señor. Te pedimos la guianza de tu Santo Espíritu en sabiduría, en gracia, en entendimiento y en revelación, Señor, para que cada uno de los que hoy recibimos tu palabra podamos recibir vida, Señor, a través de esta palabra que nos das. Gracias, Padre. Ten misericordia de nosotros, Señor, mientras recibimos tu palabra, y danos de tu Santo Espíritu para poder ser sabios y entendidos, Señor, y poder tener la revelación que tú has dejado en toda tu palabra. Gracias, Señor, en el nombre poderoso de Jesús el Cristo. Oramos todos, Señor. Amén y amén. ¿Cuántos dicen amén? El libro de Génesis es el primer libro de la Biblia. Y en su capítulo número 2 podemos encontrar la secuencia o la continuación de cómo Dios fue creando todas las cosas. Pero si recordamos en el capítulo 1, Dios ordenó toda su creación, que estaba desordenada, estaba vacía, estaba rodeada de tinieblas. Y entonces en el capítulo número 2 estableció al ser humano y le dio todas sus bendiciones. Y es lo que vamos a ver acá. Pero es interesante ver cómo comienza el capítulo número 2. Si usted revisa los primeros 3 versículos del capítulo número 2, dice que así fueron terminados los cielos y la tierra y todo lo que en ellos hay. Dios está haciendo un resumen del capítulo 1. Así fue creado todo, así lo creé todo, así lo formé todo. Yo hice todo, está diciendo Dios en el primer versículo del capítulo 2. Pero luego habla del reposo y dice que el séptimo día Dios había terminado la obra que hizo. Dios terminó toda la obra que había hecho en el séptimo día y reposó Dios de toda la obra que había hecho. Ese es cuando usted revisa el libro de Génesis, no es que los días tengan un nombre. Por ejemplo, no está que el día lunes hizo tal cosa, el día martes, sino que dice, y este fue el día 1, el día 2, el día 3, el día 4, el día 5, el día 6. Pero cuando llega al séptimo día, dice, reposó Dios. Reposó Dios de toda su obra. Reposó Dios de toda la obra que había hecho. Y empieza hablando del reposo en el séptimo día. Lo llama el séptimo día. Pero también allí empieza a hablar del reposo. Y él mismo reposó de su obra. ¿Cuál es el mensaje de Génesis 2? ¿Cuál es el mensaje de toda la Biblia? Muchos creen que el Evangelio solamente lo vamos a encontrar en los primeros 4 libros del Nuevo Testamento.
Y entonces creen que el evangelio es Mateo, Marcos, Lucas y Juan, y que eso es el evangelio. Muchos creen de esa manera, creyendo que solo los primeros 4 libros del Nuevo Testamento son el evangelio. Pero cuando revisamos toda la Biblia nos damos cuenta que la buena noticia, el evangelio de que Jesús es el Mesías, el Cristo, en realidad es el mensaje de toda la Biblia, y que lo podemos encontrar desde Génesis 1. En Génesis 2 también está. Es que el evangelio no está limitado a las 12 lecciones de la evangelización mundial, como muchos están enseñando hoy. No, el evangelio no está solamente en las 12 lecciones. Claro que las 12 lecciones nos ayudan como un material didáctico para entender el evangelio. Tampoco lo podemos limitar a 27 lecciones. No, el evangelio es algo mucho más grande. Ni siquiera lo podemos limitar al Nuevo Testamento. No, es que el mensaje de toda la Biblia tiene que ver con el evangelio. El evangelio es el mensaje de toda la escritura, de toda la palabra de Dios. Cuando usted revisa la Biblia, la iglesia primitiva del libro de los Hechos, y usted revisa cada uno de los capítulos, se va a dar cuenta de algo. Es que la iglesia primitiva no tenía la Biblia completa como la que usted y yo tenemos hoy. Ellos solamente tenían unos rollos, y eran 3 tipos de rollos. A uno le llamaban los libros de Moisés, a otro les llamaban los salmos, y a otro le llamaban los profetas. Eran los 3 rollos con que Israel contaba cuando Cristo vino. No tenían la Biblia como usted la tiene hoy. Ni siquiera estaba en papel como usted lo tiene hoy. Pero en realidad, aunque ellos no tenían toda la Biblia como la que nosotros usamos hoy, la Biblia dice que ellos demostraban por las escrituras que Jesús era el Cristo. Así que yo me puedo imaginar a un Pablo agarrando los libros de Moisés y demostrando desde el Génesis cómo es que Jesús es el Cristo. Me puedo imaginar a un Apolos abriendo las escrituras en los profetas y demostrando cómo los profetas hablaban de que Jesús es el Cristo. Entonces quiere decir que Moisés, los salmos, los profetas daban el mismo mensaje. Si usted revisa el libro de los Hechos, en su capítulo 17, versículos 2 y 3, nos habla de Pablo demostrando por las escrituras que Jesús es el Cristo. No tenía la Biblia, no tenía el Nuevo Testamento, tenían el Antiguo Testamento, tenían solamente los rollos del Antiguo Testamento, pero demostraban por medio de esos rollos del Antiguo Testamento, demostraban que Jesús era el Cristo. ¿Cómo es que lo podían hacer? ¿Y por qué la iglesia de hoy no lo puede hacer? ¿Por qué incluso los hermanos de la evangelización mundial no lo pueden hacer? Incluso se pelean cuando uno habla del Antiguo Testamento, demostrando por las escrituras que Jesús es el Cristo. Es que este es el mensaje de toda la Biblia. Si usted va al libro de Hechos 18-28, se habla de Apolos, y Apolos dice que demostraba fervientemente, demostrando por las escrituras con pruebas irrefutables que Jesús era el Cristo. No solo Pablo, Apolos también. Y en Hechos 8:35 usted se encuentra con un evangelista muy conocido, Felipe, el evangelista. Y dice que Felipe en Samaria demostraba por las escrituras el evangelio de Jesús. Entonces, ¿qué usaban para demostrar ese evangelio de Jesús como el Cristo? Usaban el Antiguo Testamento. Por eso yo quiero demostrar hoy, desde el libro de Génesis, capítulo número 2, quiero demostrarles por las escrituras que Jesús es el Cristo. Amén. En primer lugar, quiero aclarar un punto. Dios no necesita reposo. Dígale que tiene a su lado, tú y yo sí necesitamos reposo. Amén. ¿O usted cree que Dios se cansa? Ya se hubiera cansado de usted. Dios no se cansa. Dios es Dios.
Así que Él no necesita reposo. Lo que los primeros 3 versículos de Génesis 2 están diciendo es que después de completar su creación, Dios reposó. Es decir, Dios cesó de continuar la creación porque había terminado. Cesó en su obra. O sea, Dios lo terminó todo. Dios lo creó todo. Y así permanece hasta el día de hoy. Eso es lo que está diciendo. Cuando habla de que Dios reposó, está diciendo Dios terminó toda su obra. Claro que Dios no necesita descansar. ¿No? ¿O usted cree que Dios se cansa? ¿O usted cree en aquel Dios que le mete a uno la tradición y la religión, que es un viejito barbado que ya como tiene muchos años de estar aguantándolo a usted, ya va con un bastón y ya como que ya está diciendo, mejor voy a mandar a mi hijo que venga rápido porque yo ya no voy a aguantar? ¿Será ese el concepto de Dios que usted tiene? ¿Será esa la imagen de un Dios cansado, aburrido, agotado, que ya no aguanta ni caminar, que se apoya en un bastón? Ese no es Dios. Ese no es Dios. Quiero que vaya conmigo a Isaías 40:28. Y quiero que alguien me ayude leyendo. Isaías 40:28. ¿Qué es lo que dice acerca de ese Dios? ¿Cómo dice? ¿Acaso no sabes? ¿O nunca oíste decir que el Señor es el Dios eterno y que Él creó los confines de la tierra? El Señor no desfallece, ni se fatiga con cansancio. No hay quien alcance a comprender su entendimiento. Dios no se cansa. Y entonces, ¿por qué dice que reposó? ¿Se cansó acaso? 6 días de estar trabajando, entonces voy a descansar el 7º día. ¿Será que eso fue lo que Dios dijo? No. Lo que la Biblia está diciendo es que el 7º día Dios había concluido toda su creación y que entonces dejó de crear porque lo había establecido todo. Y entonces Dios viene y establece su reposo. Es decir, cuando se terminó todo, no queda otra cosa más que disfrutar todo lo que yo he creado. Es lo que Dios está diciendo. Entonces ese es el reposo de Dios. Ese reposo es una sombra para anunciar la llegada del Mesías Cristo. Lo que Él está diciendo es que cuando Él concluye su obra, el ser humano puede descansar. Cuando Dios termina su obra, el ser humano puede reposar. Y que solamente en Él, en su obra, en la conclusión, en la terminación de su obra, el ser humano encuentra descanso, encuentra paz, encuentra reposo, encuentra restauración, encuentra toda la vida que necesita, encuentra la plenitud y puede disfrutar de todo lo que Dios ha creado. Eso es lo que está diciendo Hebreos capítulo 4 y versículo 3, en su segunda parte. El versículo 4 de Hebreos 4 dicen: si bien ese descanso está preparado desde que Él hizo el mundo, ese descanso está preparado desde que Dios hizo el mundo, y sabemos que está preparado debido al pasaje en las Escrituras que menciona el 7º día. Cuando llegó el 7º día, Dios descansó de toda su labor. Pero ¿quién es ese descanso? Que está preparado desde que Él hizo. ¿Quién es ese descanso que Dios preparó? Marcos capítulo 2 versículo 27 y 28 dice: también les dijo, el día de reposo fue hecho por causa del hombre, no por causa de Dios. El día de reposo fue hecho por causa del hombre, porque el hombre necesita reposo. Dios no necesita reposo. El día de reposo fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo. Es decir, el hombre es más grande que el día de reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo.
Por ahí hay algunos grupos que enseñan que hay que guardar el día de reposo, ¿verdad? Que hay que guardar el sábado. Hay un problema con esto porque hoy es domingo acá, pero en realidad tal vez en otro país todavía sea sábado. O al revés, ¿verdad? Aún no es sábado aquí y en otro país ya está caminando mediodía de sábado. Entonces no puede ser muy legalista en guardar algo que está moviéndose, algo que no se puede cumplir, algo que en realidad solamente es un concepto humano. Es que cuando Dios habló de su reposo, no habló del séptimo día. Dios habló de un reposo que Él había preparado cuando Él termina su obra. Y ese reposo en realidad es Cristo. Entonces quiero caminar en el capítulo número 2. Es que el ser humano es un ser bendecido. En el capítulo 1 del domingo anterior vimos cómo Dios resolvió el vacío, cómo Dios resolvió el desorden, cómo Dios resolvió las tinieblas en la creación antes de crear al ser humano. Antes de ponerlo en el huerto del Edén, Dios resolvió el problema de la creación y resolvió las tinieblas creando la luz, resolvió el vacío creando la vida y colocó todo en su orden para arreglar el desorden que había. Dios resolvió todo. Y después de que había resuelto el problema de toda la creación, Dios creó al ser humano y lo creó a su imagen y lo creó a su semejanza y lo bendijo Dios. Eso es lo que termina diciendo el capítulo número 1. Así que el ser humano fue creado para estar con Dios. Fue creado para reposar en Dios. Fue creado para disfrutar toda la plenitud de Dios. Amén. Usted fue creado para ser feliz cuando está con Dios. Amén. El ser humano no puede ser feliz de otra manera. El ser humano solamente puede encontrar la felicidad completa, la plenitud, cuando está con Dios. Porque fue creado de esa manera, como un ser bendecido. Entonces revisemos Génesis 2:3, el reposo de Dios. Por eso Dios bendijo y santificó el séptimo día, porque en él reposó de toda su obra de creación que Dios había hecho. Si terminamos viendo acá, hay una nueva creación donde ya se resolvió el problema del desorden, ya se resolvió el problema del vacío, ya se resolvió el problema de las tinieblas. Eso es lo que Dios está diciendo. Dios terminó su obra. Y entonces, si Dios terminó su obra, entonces hay reposo para el ser humano creado. Ahora el ser humano puede reposar en Dios, puede descansar en Dios, puede tener paz en Dios, puede vivir en Dios y disfrutar toda la plenitud de Dios. Eso es el reposo de Dios. Es que todo está hecho, todo está consumado. Es lo que sucedió en la cruz también. Y en la cruz hubo otra nueva creación. Dios vino a crear una nueva criatura. En la cruz sucedió lo mismo de Génesis. Y en la cruz Cristo dijo: consumado es. Es lo mismo que está diciendo en Génesis 2. Todo está hecho. Todo está consumado. Hay reposo para el ser humano. Si tan solo permaneces en Dios, hay reposo para ti. Hay paz para tu vida. Hay plenitud para tu vida. Hay bendición para tu vida. Hay gozo para tu vida. Hay restauración para tu vida. Hay salvación para tu vida. Hay todo para tu vida si tan solo permaneces en Dios. Es lo mismo que Cristo vino a hacer en la cruz del Calvario. Por eso Él dijo: consumado es. Todo está hecho. El libro de Job, en su capítulo 34 y verso 29, hace una pregunta y dice: si Dios da reposo, si Él diere reposo, ¿quién puede inquietar? Si Dios da su reposo, ¿quién lo puede quitar? ¿Habrá alguien? Si Dios nos ha dado su reposo, ¿será que algo lo puede quitar? Si Dios diere reposo, ¿quién inquietará? Pero también dice: y si escondiera el rostro, ¿quién lo mirará?
Esto es lo mismo sobre una nación y es lo mismo sobre una persona. Es lo mismo. O sea, si Dios te da reposo, ¿quién te lo puede quitar? ¿Quién te puede quitar? Si Dios te dio reposo, ¿quién te lo puede quitar? Es lo mismo sobre una nación y sobre una persona, dice Job. Ese reposo que Dios ha dado, que nadie puede quitar, es Cristo. Entonces, el ser humano, que es hecho del polvo, recibe vida con el soplo de Dios. Génesis capítulo 2, versículo 7 dice: luego el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló aliento de vida en la nariz del hombre, y el hombre se convirtió en un ser viviente. Después de que Dios ha creado todo, entonces crea al ser humano de esta manera y lo hace un ser espiritual. Solo el Espíritu de Dios puede dar vida al polvo. Solo el Espíritu de Dios puede dar reposo al polvo. Solamente Dios puede dar paz al corazón del ser humano. Esto es el mensaje en Génesis 2. No hay otra cosa que pueda darnos vida. Si el Espíritu de Dios, si el soplo de Dios no está en nosotros, estamos muertos, somos polvo. Es que el ser humano es un ser espiritual. Y solo cuando tiene el Espíritu Santo, que es Dios mismo, morando en él, entonces cobra vida. Por eso, cada vez que vemos el Evangelio, cada vez que recibimos el Evangelio, esa vida está entrando a nosotros. Y entonces cobramos vida. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es espíritu y es vida. Entonces podemos entender que sin el Evangelio, nuestra vida es solamente polvo. Así que Dios hizo al ser humano bendecido y sopló su espíritu, sopló su aliento de vida a la tierra, al polvo, sopló vida. Y entonces el ser humano se volvió un ser viviente, un alma viviente, porque sin el soplo de Dios no hay vida. El ser humano es polvo sin Dios. Dios es proveedor de todo. No solamente le dio su reposo, no solamente sopló, no solamente le dio su imagen, le dio su semejanza. En el versículo 8, Dios mismo le da la plenitud al ser viviente creado a su imagen y semejanza, para que disfrute mientras permanece con Dios. Vio Dios que era bueno todo. Todo lo que había creado era bueno en gran manera. Esta es la plenitud de Dios. El ser humano solamente es pleno cuando está con Dios. Separado de Dios, el ser humano sufre todos los días de su vida. El verso 9 nos habla de que Dios proveyó alimento y les dijo: todo, de todo lo que hay en el huerto puedes comer, de todo árbol que tiene su fruto puedes comer. Y la Biblia habla de que era algo bueno, era algo saludable, era atractivo, eran árboles con frutos deliciosos, eran árboles hermosos, no como los de ahora. No era como lo que nosotros vemos hoy. Por muy hermoso que sea un árbol, en realidad no era tan hermoso como lo que hoy vemos. Dios plantó este huerto para que el ser humano tuviera alimento y no pasara hambre, no pasara necesidad. Le dio todo para comer. En medio del huerto plantó el árbol de la vida. Le dio vida para que tuviera vida eterna. Y plantó el árbol del conocimiento del bien y del mal, para que conociera y pudiera distinguir entre la vida y la muerte. Dio todo. Dios es proveedor de todo. Es lo que Génesis 2 nos está diciendo. Es Dios el que ha preparado todo para tu vida. Los versículos 10 al 12 hablan de 4 ríos que Dios le dio al ser humano en el huerto. Y le dio 4 ríos. Y dice que esos ríos tienen oro. Y no oro brasileño, no. Dice que es oro muy bueno. Oro muy bueno. No es oro como el que usted compra ahora en sus prendas. No. Era oro muy bueno. O sea, de alta calidad. Era oro puro. Esos ríos tenían oro puro. Piedras preciosas. Resinas aromáticas. Había de todo ahí en esos ríos.
Dios le había dado todo al ser humano. Había resuelto su problema de la economía, había resuelto su problema de la comida, había resuelto el problema de la muerte, había resuelto todos los problemas que el ser humano tiene hoy. No los tenía en el huerto, porque Dios había provisto vida, había provisto todo, absolutamente. Entonces, el capítulo 2 de Génesis nos está diciendo: Dios se encargó de todo. Dios se ha encargado de todo en tu vida hasta el día de hoy. Y Dios se encargará de todo en tu vida de aquí en adelante. Amén. Dios ya lo tiene todo. ¿Por qué te angustias? ¿Por qué te abates? Oh, alma mía. Eso es lo que el Señor está diciendo. Si yo ya lo tengo todo, ¿cuál es tu problema? ¿Por qué hay angustia? El ser humano en realidad es el representante de Dios originalmente en toda la creación. Génesis capítulo 2 y versículo 15 dice: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardara. Para que lo labre y lo guarde. Algunos dicen que el trabajo es resultado de la maldición de Génesis 3. No, el ser humano ya tenía trabajo aquí. Lo pusieron a trabajar en el huerto para que labrara el huerto y lo guardara. Era el encargado de servirle a Dios. Una de las expresiones es: se volvió un servidor de Dios para trabajar para Dios, para servirle a Dios, para adorar a Dios, para enseñar a toda la creación la voluntad de Dios. Es que el ser humano es un rey, es un sacerdote y es un profeta en medio de la creación de Dios. Así fue creado el ser humano, con esa grandeza. Es el rey que representa al creador. Es el sacerdote que le da el culto a Dios todos los días. Y es el profeta que le habla a la creación de parte del creador. Así es el ser humano. Es representante de Dios. Dios mismo incluso le da el primer pacto para que lo crea y lo obedezca. Dios le dio un pacto al ser humano. Allí en Génesis 2, 16, 17: y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Ese es el pacto. Le dieron un mandato, le dieron una instrucción al ser humano, le dieron algo que tenía que creer y obedecer y guardar. Y solamente haciendo eso podía disfrutar de todo lo que Dios había creado. Dios solamente le dijo: haz esto y disfruta de toda mi plenitud, disfruta de todo, solo cree y obedece este pacto y yo te daré todo lo que he creado. Estaré contigo, hablaré contigo, caminaré contigo, te sostendré de tu mano derecha, no te abandonaré, no te voy a dejar, te sanaré, te daré vida eterna, te daré todo lo que necesitas. Solamente cree y guarda este pacto. Y el pacto no es que sea muy complicado. El pacto es fácil de cumplir. Y Dios se lo dio al ser humano. Pero en realidad el ser humano fue creado con gran bendición, con una grandeza enorme. Y no era como usted y yo somos ahora. Usted y yo somos carne. El ser humano originalmente fue creado de manera espiritual. Es un ser espiritual. Entonces, recibió todas las bendiciones. Yo no sé si usted puede en su mente dimensionar la grandeza de este ser humano, que tenía todo. No tenía ningún problema. Ni siquiera suegra tenía. De verdad. No tenía nada que le estorbara la vida. Tenía todo. Era bendecido. Dios estaba con él.
En el verso 18 usted puede ver que Dios le da la bendición de la relación con los demás seres creados. Le da toda esa capacidad de relacionarse con toda la creación. Hoy el ser humano ni siquiera con él mismo se puede relacionar. Se mira en el espejo y se enoja de verse él mismo o ella misma. Está complicado el ser humano, ¿verdad? Cuando quedó en estado de carne se perdió todo lo demás. Toda la bendición original se perdió. En los versículos 19 y 20 vemos que le dieron sabiduría. Este ser humano era capaz de ponerle nombre a toda la creación, a todo lo creado. Le fue poniendo nombre a cada planta, a cada animal, a cada cosa que Dios había creado. El ser humano le fue dando nombre. Le puso nombre a todo. Era sabio, era inteligente, tenía conocimiento. Le dieron la verdadera ciencia. Porque la verdadera ciencia encuentra su fundamento en la palabra. Dios, el creador. Le dieron autoridad sobre los animales. Él podía gobernar los animales. Podía sojuzgar los animales. Hoy una simple cucaracha y empiezan a gritar muchos. El ser humano perdió todo esto. Lo perdió todo. Hoy cuando ya llega a los 60, 70, se le empiezan a olvidar las cosas. Y no porque sea alemán. A los latinos también se les empiezan a olvidar las cosas. Hoy el ser humano no es como este hombre que fue creado originalmente, que tenía toda esa inteligencia, todo ese conocimiento y que podía guardar el registro de cada nombre que ponía. Hoy el ser humano a determinada edad se le olvida si ya se bañó o no. ¿Ya me bañé hoy o no? No me he bañado hoy. Me voy a volver a bañar por si no me he bañado. Al ser humano originalmente no se le olvidaba todo, nada. Hoy el ser humano está en estado de carne. Y por eso es que la imagen y la semejanza de Dios, ya muchos dicen, es que yo soy la... No, usted no tiene la imagen y semejanza de Dios, hermano. Primero la cara que tiene Dios es bello y usted no. ¿Verdad? No, el hombre fue creado originalmente con la imagen y la semejanza de Dios, pero esta se perdió, se deterioró por el pecado, entonces nos volvimos carne. Hay que volver a esa imagen, hay que restaurar esa imagen. ¿Y cómo se restaura? Solo con el evangelio, creyendo que Jesús es el Cristo. No hay otra manera. ¿Por qué? Porque Él, o sea, Cristo, es la imagen del Dios invisible. Y si quieres tener la imagen de Dios, necesitas tener a Cristo en tu vida. Amén. Entonces el versículo 21 al 24, no solamente le dieron todas las bendiciones que ya mencioné, era inteligente. Yo no sé por qué le dieron a la mujer si ya era inteligente. Dice que el ser humano le ponía nombre a todo. Y en el verso 21 al 24 incluso le dan la bendición de la familia, del matrimonio. Y esa es una bendición que le dan al ser humano. Dios formó a la mujer y los unió y empezó la familia. La familia fue creada para hacer bendición, para que podamos vivir en armonía y en bendición de Dios. Para eso fue creada originalmente la familia. Pero no me diga hoy que su familia tiene la imagen y la semejanza de Dios. No me diga, por favor. Porque en esta familia sí se querían de verdad. En esa familia sí se amaban de verdad. Pero ahora ya no es igual. Es que aquello que fue creado como una gran bendición para que el ser humano creciera y se desarrollara,
en comunión con otros se deterioró. La familia hoy es un problema. Se ha vuelto un problema, y un problema muy grande. El ser humano original recibió todas estas bendiciones. Y el versículo 25 termina diciendo, el capítulo 2 termina con el verso 25 y dice que el ser humano es un ser puro, que es un ser justo, que es un ser inocente cuando está en el reposo de Dios. Solamente se puede ser puro, solamente se puede ser justo e inocente cuando estamos en el reposo de Dios. El ser humano estaba desnudo, pero no sentía vergüenza. Es lo que dice el verso 25. Estaba desnudo, pero no sentía vergüenza. ¿Y por qué es que el ser humano no siente vergüenza? ¿Será que no tiene nada que lo cubra? Bien, es que Dios está cubriéndolo. Dios es su cobertura, Dios es su gloria, Dios es su vestido, Dios es su luz, Dios lo está cubriendo. Dios cubre la desnudez del ser humano. Cuando el hombre está con Dios, está cubierto con la gloria de Dios. Ellos tenían la bendición de la inocencia. Eran inocentes ante Dios. Ellos solo conocían lo bueno. No conocían qué era lo malo. Solo vivían en lo bueno, en la inocencia que Dios les había dado. Ellos solo conocían una cosa. Ellos conocían que tenían a Dios y que tenían la bendición de Dios. Solo eso conocían. Para ellos en realidad era todo estar con Dios. Todo lo que tienen es para darle la gloria a Dios. Ellos no saben otra cosa más. Ellos no miran otra cosa más. Ellos no ven hacia otro lado más. Ellos están con Dios, permanecen en Dios. Tienen la bendición, tienen la paz, tienen la gloria, tienen la cobertura, tienen la bendición, tienen todo lo que Dios les ha dado. Son bendecidos. No tienen vergüenza. Su vestido es un vestido de luz, una vestidura de gloria. Es que es Dios mismo quien los cubre con su gloria. Por eso es que no tenían vergüenza, aunque estaban desnudos, porque Dios estaba con ellos. Por eso Romanos 3:23 dice que fuimos destituidos de la gloria de Dios, y entonces quedamos desnudos, porque la gloria de Dios ya no nos cubre. Sin Jesús el Cristo, en realidad todos los seres humanos están desnudos delante de Dios, sin las vestiduras de su gloria, aunque tengan vestidos muy caros puestos. Revisemos entonces lo que el capítulo 2 de Génesis nos está enseñando esta mañana. Ya vimos cómo el ser humano fue creado con toda esta bendición, cómo Dios se encargó de proveer todo y cómo Dios había resuelto el problema de la creación, y cómo Dios lo bendijo y cómo Dios le dio el pacto para que lo cumpliera, lo obedeciera. Dios le proveyó todo, le dio todo al ser humano. Pero lo más grande del capítulo 2 de Génesis es el reposo de Dios. Y ese reposo solo viene con el Evangelio. No viene de otra manera. El reposo de Dios solo puede venir a tu vida a través del Evangelio. Hebreos capítulo 4 y versículos 2 y 3 dicen: pues esta buena noticia. Y usted sabe que cuando la Biblia dice buena noticia está hablando de Evangelio, porque evangelión en griego es la buena noticia. Así que este Evangelio, esta buena noticia del descanso que Dios ha preparado, se nos ha anunciado tanto a ellos como a nosotros. Pero a ellos no les sirvió de nada porque no tuvieron la fe de los que escucharon a Dios. Pues solo los que creemos podemos entrar en su descanso. ¿Creemos qué cosa? En cuanto a los demás, Dios dijo: en mi enojo juré, ellos nunca entrarán en mi lugar de descanso.
Si bien ese descanso está preparado desde que Él hizo el mundo. ¿Quién es ese descanso? ¿Cuál es esa buena noticia del descanso de Dios? ¿No es el Evangelio? ¿No es la revelación de Jesús como el Cristo, el reposo de Dios, el descanso de Dios que el ser humano necesita? Porque Dios no necesita descansar, sino que somos nosotros los que necesitamos entrar al verdadero reposo, al verdadero descanso, y encontrarnos con Cristo y vivir en ese reposo, vivir en ese descanso todos los días de nuestra vida. Pero ¿cómo es posible esto? Solo a través de esta buena noticia. Y dice la Biblia que a ellos no les sirvió de nada el Evangelio. A ellos no les sirvió de nada la buena noticia, porque no tuvieron fe, porque no creyeron, dice otra versión. Espero que usted pueda creer que Jesús el Cristo es su reposo. Espero que usted pueda creer en realidad que si usted se encuentra con Cristo, encuentra el reposo de Dios. Puede vivir de esa manera, puede reposar en Dios. Dice Hebreos 4, 10 y 11. El que ha entrado en su reposo, el que ha entrado en Cristo, también ha reposado de sus obras, así como Dios de las suyas. Hagamos pues todo esfuerzo para entrar en aquel reposo, no sea que alguien caiga en el mismo ejemplo de desobediencia. Adán y Eva no entraron en este reposo. Israel no entró en este reposo. Josué luchó para tomar la tierra prometida y la conquistó, pero dice la Biblia que Dios sigue hablando de un reposo más, al cual Israel nunca pudo entrar. Y ese reposo es Cristo, al cual la iglesia puede entrar hoy y reposar de todas sus obras, cesar igual que Dios cesó en el séptimo día de todas sus obras. El ser humano puede cesar de todas sus obras y reposar totalmente en Cristo. Encontrar ese reposo es encontrar la vida. Jesús es el Cristo, el reposo de Dios, el Evangelio. Quiero concluir esta mañana diciendo que este capítulo 2 de Génesis empieza anunciando que Dios ha cesado su obra, que Dios ha terminado todo y que el ser humano puede reposar y que puede recibir todas las bendiciones de Dios. Esto es lo que el capítulo 2 de Génesis está diciendo. Si ustedes están en el reposo, por eso habla del reposo al principio del capítulo, no al final, sino que está hablando del reposo de Dios. Cuando Dios terminó su obra, todas las bendiciones vienen a la vida del ser humano. Hebreos 4, 6 y 7 y versículo 9 dicen así: así que el descanso de Dios está disponible para que la gente entre, pero los primeros en oír esta buena noticia no entraron, porque desobedecieron a Dios. Entonces Dios fijó otro tiempo para entrar en su descanso, y ese tiempo es hoy. Lo anunció mucho más tarde por medio de David en las palabras que ya se han citado: cuando oigan hoy su voz, no endurezcan el corazón. Versículo 9: así que todavía hay un descanso especial en espera para el pueblo de Dios. Jesús como el Cristo es ese reposo para tu vida. No necesitamos más que el Evangelio, y ahí encontraremos todo lo que dice la palabra. Todas las promesas de la palabra están en Cristo. Pero yo te pregunto esta mañana, ¿en realidad estás creyendo que Jesús es el Cristo? Entonces te hago una segunda pregunta: ¿hasta qué punto estás creyendo que Jesús es el Cristo? Porque muchos pueden decir que Jesús es el Cristo. Muchos pueden afirmar que creen que Jesús es el Cristo. Pero la pregunta es: ¿en qué nivel estás creyendo en tu vida de fe que Jesús es el Cristo? No te estoy preguntando si lo sabes, porque muchos lo saben. No te estoy preguntando si ya lo entendiste, porque muchos lo entienden, aunque otros no lo entienden. Te
Estoy preguntando, ¿cuánto crees? ¿Cuánto crees? ¿Y cuánto estás obedeciendo? ¿Cuánto estás viviendo en este reposo? Filipenses 4, 6 al 7 dice: no se angustien por nada. Y yo te pregunto, ¿será que tú ya no te angustias por nada? Y luego dice, en cambio, oren por todo. Y yo te pregunto, ¿será que tú oras por todo? ¿En qué nivel estamos creyendo el Evangelio? O sencillamente es algo superficial. Hebreos 4, capítulo 1 dice: temamos pues, no sea que algunos de nosotros no alcancen este reposo, no logren entrar a este reposo. Jesús en Cristo es el reposo. Hebreos 4, 3b y 4: si bien este descanso está preparado desde que Él hizo el mundo, Él es el Cristo, es tu descanso, es tu reposo, es tu paz. Está preparado desde que Dios hizo el mundo. ¿Y cómo lo sabemos? Sabemos que está preparado debido al pasaje de las Escrituras que menciona el séptimo día. Cuando llegó el séptimo día, Dios descansó de toda su labor. Dios cesó toda su obra. Todo estaba hecho. Todo había terminado. Todo estaba en Cristo. En Él está todo para tu vida. En Él está toda tu vida. En Él se resuelve todo lo que hoy te pueda estar afectando. Es que Él es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, el reposo que Dios creó desde el principio de la creación del mundo. Por eso Proverbios 19:23 dice que el temor de Jehová es para vida. El temor de Jehová es para vida. Y con Él vivirá lleno de reposo el hombre, y no será visitado del mal. El temor de Jehová es el Evangelio. El temor de Jehová es Jesús como el Cristo. El temor de Jehová es para que tengas vida. Y cuando lo tienes a Él, cuando tienes el Evangelio, vivirás lleno de reposo en tu vida y el mal no te visitará. No es que no te vayan a pasar cosas en la vida. No está diciendo acá. Es que aunque suceda eso, nada te podrá derrumbar, nada te podrá botar, nada te hará temblar, porque contigo está el grande, el Dios todopoderoso. El Salmo 116 dice, el salmista pegando un grito de desesperación, el salmista anhelando como el ciervo brama por las aguas, por las corrientes de agua en medio de las montañas. El salmista escribe esto y dice: vuelve, oh alma mía, a tu reposo. Vuelve, oh alma mía, a tu reposo, porque Dios ha sido bueno contigo. Vuelve, alma mía, a Cristo. Vuelve, alma mía, al Evangelio. Vuelve, alma mía, a la palabra. Vuelve, alma mía, a la presencia de Dios. Que esa sea tu oración esta mañana. Que el capítulo 2 de Génesis nos enseñe que necesitamos volver y permanecer en el reposo de Dios, que es Cristo Jesús, Señor nuestro. Padre, te damos gracias esta mañana. Señor, te pedimos que nuestra alma vuelva a su reposo, que nuestro espíritu vuelva a encontrarse con su reposo, que nuestro cuerpo vuelva al reposo que tú preparaste desde el principio.
Señor, que cada día podamos volver con el evangelio a Cristo. Que nos sea revelado, Señor. Que nos sea revelado el evangelio todos los días de nuestra vida, Padre. Que podamos permanecer en ese reposo. Que las circunstancias, Señor, que las situaciones no nos detengan para cumplir el pacto que nos has dado, Señor, que es la evangelización mundial, Padre, sino que con el evangelio, el reposo, Señor, en ese reposo que tú creaste desde el principio, podamos caminar y vivir en esta tierra, Señor, sabiendo que cuando Cristo dijo consumado es porque tú habías terminado tu obra. Señor, gracias. Danos tu revelación cada día del evangelio. En el nombre poderoso de Jesús el Cristo, Señor, yo invoco tu nombre esta mañana sobre la vida de cada familia acá representada. Y oro, Señor, por cada una de esas familias. Y bendigo esas familias, Señor. Y oro por ellas, Padre, para que el evangelio les sea revelado cada día de su vida. Invoco tu nombre con la oración sacerdotal que dice que Jehová te bendiga y te guarde. Que Jehová levante su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Que Jehová alce su mirada sobre tu cabeza y ponga su bienestar, su shalom todos los días de tu vida sobre la faz de la tierra. Porque con esta oración será invocado el nombre de Jehová sobre su pueblo y serán bendecidos. Oro todo, Señor, en el nombre poderoso de Jesús el Cristo. Amén y amén. Que Dios te bendiga. Bendiciones sobre tu familia. Amén.